que se genere una división como todas las que están vinculadas al apellido Fujimori. De manera sorpresiva, ¿no? En el fin de semana, ya desde el miércoles 16 venía sonando la posibilidad de que el Tribunal Constitucional iba a ver el caso de un habeas corpus presentado por un doctor Parco, nadie lo conocía hasta ese momento, que lo que intentaba era, a través del habeas corpus, revertir el no indulto para el presidente o el expresidente Alberto Fujimori. Finalmente, la decisión fue 3-3 con voto dirimente de la presidencia. Y esto generó que haya una reacción en cadena de un lado y de otro. Hace 30 años que vivimos, en realidad hay que decirlo también, en función a lo que pueda haber dentro de una familia como la familia Fujimori. Ya decidió el Tribunal Constitucional, saldrá Alberto Fujimori, pero habrá una demanda ante la Corte para revertir nuevamente y que vuelva a Barbadillo. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a tratar ese tema, pero antes, esta anatomía de un indulto que nos cuenta Roberto Ramírez. Al pensar en mi padre, recuerdo esta sentencia de Nelson Mandela. Al salir por la puerta hacia mi libertad, supe que si no dejaba atrás toda la ira, el odio y el resentimiento, seguiría siendo un prisionero. En la política todo el tiempo es como caballito de batalla Fujimori. Todo Fujimori, Fujimori. Cuando ya él es un anciano, 84 años, ya no es peligro para la sociedad, no es peligro para nadie. Un juez penal, por más supremo que sea, no tiene competencia para anular un indulto presidencial. La celeridad con que ha actuado el Tribunal Constitucional en los últimos días ha suscitado gran escepticismo. ¿Cuál fue la cronología que ha generado todas estas dudas? ¿Cómo se cocinó este fallo que tiene a Alberto Fujimori ya con un pie fuera de Barbadillo? ¿Quién podría beneficiarse también con esta resolución? Esta noche, en Punto Final, anatomía de un indulto. Un gesto de sorpresa se dibujó en el rostro del magistrado Eloy Espinosa Saldaña, cuando ese miércoles 16 de marzo le comunicaron que en las próximas horas se tendría que ver sí o sí el expediente 02010-2020, el proceso de habeas corpus promovido en favor de Alberto Fujimori. Parecía un caso planteado por un señor Parco para buscar el habeas corpus de Fujimori. Estas cosas no se pueden hacer de la noche a la mañana, respondió Espinosa Saldaña, y en ese momento se generó una discusión con otros miembros del TC. Ni Espinosa Saldaña ni Marianela Ledesma estaban de acuerdo en que las cosas se hicieran de ese modo. El texto del señor Parco le hacía honor al apellido, era muy Parco. Era unas 5 carillas que hablaban sobre básicamente las virtudes del gobierno de Fujimori y que en esa lógica era una injusticia lo que se hizo en el 2017 de levantarle, entonces a darnos un indulto en 2017 y levantárselo el 2018. El argumento que se les dio tanto a Ledesma como a Espinosa Saldaña para la realización de la audiencia del jueves 17 de marzo fue que el ponente, Ernesto Blume, tenía un problema familiar y se iba de viaje 2 semanas, por lo menos. El magistrado Blume había hecho una propuesta que básicamente decía que la Corte Suprema no tenía nada que hacer en este asunto. Tan súbita fue esa decisión que ni el propio abogado ad honorem de Alberto Fujimori, César Nakazaki, sabía de la existencia de este recurso en favor del expresidente.
la noche del miércoles, cuando le informaron que en el año 2020 un abogado de Ica había presentado ese habeas corpus. Nakazaki preguntó, ¿Parco? ¿Quién es Parco? A mí también me ha sorprendido porque ya tenía casi olvidado. Y hace 5 días de Lima me llamaron del TC porque el día 17 de febrero ha habido la primera audiencia pública. Efectivamente, el habeas corpus visto en audiencia el último jueves fue presentado el 16 de abril del año 2020 por un abogado Parco. Gregorio Parco es el nombre de este abogado que de manera escueta, en apenas 5 carillas, argumentaba la competencia del juez que anuló el indulto. Entre otras cosas, decía que tener preso a Fujimori era como tener preso en espíritu a Túpac Amaru II y a Francisco Bolognesi. No estamos solicitando que Alberto Fujimori es inocente o culpable. O la pena deben bajarlo, o el señor es por la edad y por la enfermedad, nada. Simplemente la actuación errónea del juez supremo de la Corte Suprema de la República del Perú por haber anulado una ley de indulto nacional. Ese es el tema. Parco dice no ser fujimorista, pero reclama la única paternidad de este habeas corpus que presentó hace 2 años. Pero aquí no tiene ninguna participación el doctor César Nakazaki. Él no tiene nada que... En esta demanda no tiene ninguna opinión, ¿no? Pese a no ser el padre de esta criatura, la madrugada del jueves, César Nakazaki presentó apresurado el expediente médico de Fujimori actualizado. Recuerden que al presidente Fujimori el motivo del indulto humanitario era problemas cardiológicos. Hoy se han agravado con problemas pulmonares. Él sufre de fibrosis pulmonar. Con esta actualización del expediente médico, lo único que quedaba era esperar al día siguiente la audiencia del Tribunal Constitucional. A las 9:30 de la mañana se inició la sesión en el Tribunal Constitucional. Ledesma y Espinosa Saldaña intentaron impedir la votación y señalaron que primero se debería ver el habeas corpus que presentó Nakazaki antes que el que presentó Parco. Sin embargo, esta cuestión previa fue desestimada. Pedimos los magistrados, la magistrada Ledesma y yo, más tiempo para la discusión. En un colegiado se plantean cosas y a veces se pierden. No pudimos ganar en eso. Ese jueves 17 de marzo, el Tribunal Constitucional finalmente declaró fundado el habeas corpus presentado por la defensa de Alberto Fujimori y restableció los efectos del indulto humanitario que le otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en diciembre del año 2017. El presidente Kuczynski siempre había mencionado públicamente acá en Perú y en el extranjero que él ya había tomado una decisión con respecto al indulto humanitario de mi padre y que él estaba a favor, que él no quería tener un segundo presidente de la República muerto en prisión. La votación fue la siguiente. A favor del recurso, los magistrados Ernesto Blume, José Luis Ardón y Augusto Ferrero. En tanto, los magistrados Marianela Ledesma, Eloy Espinosa Saldaña y Manuel Miranda se opusieron al mismo. Augusto Ferrero, en su calidad de presidente del TC, ejerció el voto dirimente. Básicamente lo que se ha discutido es la validez de la respuesta de la Corte Suprema en el 2018. Blume, Sardón y Ferrero subrayaron la idea de que la salud de Fujimori estaba resquebrajada. Ledesma, a su turno, recordó el tuit que publicó Keiko Fujimori el pasado lunes, informando que su padre había sido dado de alta de la clínica Centenario. La edad y sus enfermedades justifican que él muere en su casa, no que muere en la cárcel. Por su parte, Ledesma ha señalado que la demanda de habeas corpus no cuestiona la competencia del juez que revocó el indulto. De ser así, un nuevo manto de dudas pondría en tela de juicio este fallo. Lo que toca en todo caso es esperar a ver la resolución. Nuestros votos, sí, según se tiene previsto a nivel del reglamento del tribunal, podemos tener hasta 7 días hábiles, o sea, sin sábados, domingos y feriados. O sea, en realidad, hasta el día 28, como última fecha, podríamos entregar nuestros votos.
Los entendidos señalan que esta sentencia del TC tendría resonancia en otro caso y que podría favorecer la defensa de Kenji Fujimori, quien viene siendo procesado por cohecho y negociación incompatible. La fiscalía lo acusa de negociar supuestamente el indulto de su padre. ¿Todo vale con el fin de lograr el indulto de tu padre? Roberto, si tú me dices si volvería a luchar por la libertad de mi padre, lo haría 1000 veces. ¿Con el riesgo de ir de prisión? Lo haría 1000 veces. Haría todo por mis padres. Hace apenas algunos días, la expresidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, declaró en el proceso judicial que se le sigue a Kenji y a otros implicados. En alguna oportunidad, Kenji Fujimori conversó con usted respecto al indulto de su señor padre. No, nosotros no hemos hablado de ese tema. A mí me sorprendió, como a todos, la decisión del presidente, pero era una decisión del presidente, no correspondía a mi función de primera ministra. Arauz refiere que aunque sabía de la posición de Kuczynski, la decisión de indultar a Alberto Fujimori la tomó por sorpresa aquel 24 de diciembre del año 2017. No, a mí me sorprendió porque la verdad no lo esperaba, pero sabía que el presidente Kuczynski desde hacía meses venía anunciando su deseo de darle un indulto humanitario al señor Fujimori, ¿no? Eso sí sabía por la prensa, porque lo había dicho públicamente, ¿no? Pero no sabía que iba a ser esa fecha. O sea, cuando me avisó me tocó cumplir con el deber de avisar a todo el equipo del Consejo de Ministros y a la bancada, ¿no? Franco García Lazo, constitucionalista y ex abogado de Kenji Fujimori, refiere que este fallo del TC se tomaría en cuenta en el proceso que se le sigue al ex congresista. Que sea un hecho concreto para ayuda al proceso al señor Kenji Fujimori, Alexei Toledo y los demás implicados, creo que no es un hecho concreto, no es determinante. Pero sí, lógicamente, al ser un hecho jurídico nuevo, lo van a tener que evaluar. Esta entrevista al menor de los Fujimori es inédita. Fue realizada hace 2 años, poco antes de iniciarse el confinamiento suscitado por esta pandemia que el mundo aún sufre. Hoy por hoy, los hijos de Alberto esperan que su padre salga una vez más de prisión. Mira lo que han puesto. Tolerancia, ¿no? Bueno, y ese cartel también se repite, evidentemente, en las reacciones que provoca cualquier circunstancia que esté vinculada a Alberto Fujimori. Se recrudecen las diferencias políticas, pero lo cierto, por un lado, y es verdad, que está más viejo, tiene 82 años y está enfermo. ¿Hay validez o no en lo que ha decidido el Tribunal Constitucional? Vamos a hablar con un experto más adelante. Pero por el otro lado, y reiteramos, hace más de 25 años que la política nacional gira en torno a un apellido. Y eso evidentemente también nos ha hecho mucho daño. Como mucho daño le ha hecho precisamente a los familiares de las víctimas de la Cantuta y Barrios Altos. En el siguiente reportaje se abren nuevamente las heridas y hablan los